Los cantos sacros bajan desde el coro de la Catedral de Buenos Aires y llegan hasta los 600 hombres allí reunidos. Con sus mejores galas, los soldados del Regimiento de Granaderos rinden homenaje a su fundador, José de San Martín. Han pasado 150 años desde su muerte en las lejanas tierras de Francia. Pocas veces la catedral ha tenido una misa a medianoche, a puertas cerradas. La ceremonia, casi secreta, tiene escasos testigos. Unas horas después, dos hombres ensillan cuidadosamente un caballo blanco. Aseguran que ese caballo nunca es montado. El ruido de otros jinetes ensillando llega desde afuera del establo, mezclado con susurros y las primeras luces del día. Después de muchos años, la gente común acude a un desfile militar. El frío cede momentáneamente a un sol cálido. El centro de la parada es ese caballo llevado de las riendas casi con devoción. Evoca la ausencia y representa un mítico e improbable caballo de San Martín, blanco, brioso, esperando eternamente a su jinete. Pero ¿quién era este hombre que 1 siglo y medio después de su muerte convoca multitudes y es centro de múltiples homenajes, publicaciones y estudios sobre su vida, con permanentes y apasionadas polémicas alrededor de su historia? Esta es una historia de ausencia, construida con recuerdos, distancia y olvidos. Años, rencores, intrigas y literalmente un océano de por medio hicieron que el después llamado más grande de los argentinos fuese durante cierto tiempo casi olvidado por sus compatriotas. En 1822, la Guerra de Liberación del Imperio Español se libraba lejos del territorio argentino, en el lejano Alto Perú. El victorioso ejército de los Andes, luego de haber concretado hazañas militares comparables a las de Napoleón y Aníbal, ha vencido a las fuerzas españolas, llevando la libertad a varios países: Argentina, Chile y más adelante, Perú. Su creador y jefe, el general José de San Martín, el hombre que más tarde será llamado el Libertador, tiene un encuentro decisivo en Guayaquil, Ecuador, con el otro libertador, Simón Bolívar. San Martín deja entonces su ejército, la suma del poder en Perú, e inicia un largo retorno. Tomás Guido, su entrañable amigo, le escribe con cierto rencor que jamás le perdonará que haya dejado el Perú. San Martín le responde: me devora pensar el abandonar camaradas que quiero como a hijos y a los generosos patriotas que me han ayudado en mis afanes, pero no podría demorarme un solo día sin complicar mi situación. Me marcho. Le diría a usted sin doblez: Bolívar y yo no cabemos en el Perú. Y su amigo lo siente como el estallido de un rayo, dice, su decisión de que esa misma noche se iba, cosa que en el momento no comprende. San Martín le da las explicaciones del caso, pero Guido no quiere entender razones. Si Guido, que lo conocía tanto, que compartían todo, no lo pudo entender, es comprensible que no lo hayan entendido el resto de sus camaradas que estaban alejados y que tanto lo habían criticado, ¿no? La gloria será de Bolívar, después de 2 extenuantes y sangrientos años.
Es un hombre muy alto y de buena figura, y con ojos muy negros. Eran ojos oscuros y bellos, pero inquietos. Nunca se fijan en un objeto más de un momento, pero en ese momento expresan mil cosas. Su rostro es verdaderamente hermoso, animado, inteligente, pero no abierto. No tengo inconveniente en creer lo que he oído, que en un salón de baile pocos hay que lo aventajen. Aspira a la universalidad como Napoleón, de quien habla siempre como su modelo, o mejor dicho, su rival. Mary Graham, amiga y amante de Lord Cochrane, Valparaíso, Chile, 1822. Había nacido en 1778 en Yapeyú, una remota localidad del interior del entonces virreinato del Río de la Plata. Siendo hijo de españoles, a los 6 años partió a España con toda su familia y comenzó, pocos años después, la carrera militar. Sirvió en el ejército español, enfrentándose a sus enemigos en 17 oportunidades. Pero el imperio se desmorona. Las fuerzas de Napoleón avanzan imparables y el rey Fernando VII es depuesto. Además de sus ejércitos, los franceses traen nuevas ideas. Un grupo de oficiales españoles, nacidos en América, se juramentan secretamente y deciden volver a las lejanas tierras del sur a ofrecer sus espadas. Su personalidad ideológica estaba formada por ser un hombre de vanguardia, por ser un hombre de avanzada ideológica, pero quería que estas ideas de progreso se dieran dentro de un clima de orden, que es lo que había hecho Napoleón en Francia. También, por otro lado, no admite de Napoleón la usurpación, la actitud usurpadora, el avasallamiento de los pueblos. Él se había formado en los principios de la Revolución Francesa. Eso se fue profundizando a través de la formación masónica. Que era una institución muy moderna, muy progresista, que postulaba los principios de ciencia, filantropía, tolerancia, que junto con los ideales de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, representaban la vanguardia ideológica de la época. Llega a Buenos Aires en 1812, poniéndose al servicio de una revolución que ha desconocido a las autoridades del Virreinato del Río de la Plata, como se lo llama en España. 12 años después, abandonará el Perú dejando atrás su ejército, honores y amigos. Su presencia produce inquietud en el agitado ambiente político. La guerra civil está a punto de estallar y este hombre no quiere tomar partido por ningún bando. Lo ha dicho y lo repetirá muchas veces más. Yo soy del partido americano. Mi espada no se manchará con sangre criolla. Es suficiente para crear desconfianza, rencores y difamaciones. Yo diría que le ha quedado a San Martín un resabio amargo de la revolución. El resabio de la calumnia, de la ingratitud, de la incomprensión de sus propios paisanos, porque en Buenos Aires no se olvidaban que él había sustraído el ejército de los Andes cuando el directorio lo requería para salvarse de los montoneros que se le venían encima, ¿no? Los chilenos no le perdonaron que después se hubiera independizado del gobierno chileno y se hubiera nombrado autotitulado protector del Perú. Y los peruanos, con los peruanos también quedó enemistado porque él propiciaba la alianza con la Gran Colombia, la confederación con la Gran Colombia, que en la posición comparativa en que estaba Perú y la Gran Colombia, obviamente significaba la hegemonía de los colombianos sobre los peruanos. Entonces es como que América lo expulsa a San Martín y ese resentimiento queda, y después del resentimiento se pasa al olvido y al silencio. Poco antes de su partida de Buenos Aires, se detiene en el cementerio de la Recoleta. Allí lee por última vez la lápida que ha mandado colocar sobre la tumba de su esposa. Aquí descansa Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. José de San Martín
brigadier general de la Confederación Argentina, capitán general de la República de Chile y generalísimo de la República del Perú, parte a los 45 años con su pequeña hija, que apenas conoce, hacia un destino incierto. Puede decirse que se va de un modo parecido al que llegó, rodeado de desconfianza y misterio. Cuando mucho tiempo después sus oficiales, los del ejército de los Andes sobre todo, que lo habían acompañado en todas sus campañas, ve que los abandona, siente como que los abandona súbitamente. No se explican que haya abandonado la obra inconclusa. Es la vida del hombre que se retira de todo, que renuncia a sus cargos, a sus poderes. La vida del hombre que está alejado de todo y en la que se valoran a los buenos amigos, que son aquellos que llegan a él cuando él ya no tiene nada que dar. Bueno, Lavalle mismo, ¿no es cierto?, tiene una carta terrible en donde lo llama el rey José, que se iba a Europa para llevar los caudales que había robado del Perú. Cosas totalmente, o sea, muestras del resentimiento comprensible para quienes no conocieran el trasfondo de los hechos. A bordo del Bayonnet, San Martín y su hija Mercedes, de 7 años de edad, miran las luces de la ciudad mientras lentamente se alejan por el río de la Plata hacia el océano. No lo sabe, pero nunca volverá a pisar Buenos Aires. El viaje dura 56 días. Por momentos la travesía es penosa. Mercedes casi no obedece a su padre. ¡Qué diablos! La niña voluntariosa tuvo que ir arrestada lo más del viaje en su camarote. Ya se ve, criada y consentida por la abuela, estaba muy insubordinada. La escasa y mala comida, el poco espacio y las tormentas en el mar hacen decir a San Martín que nunca más cruzará el océano. En abril de 1824, llegan al puerto francés de Le Havre. La policía de los Borbones, temerosa de que la presencia de San Martín produzca cierta agitación en el más que sensible ambiente francés, revisa sus baúles y encuentra 16 paquetes con diarios de Buenos Aires que hablan de la revolución. Secuestran los papeles y envían notas al Ministerio del Interior en París. También dan aviso al gobierno español, que obstinadamente se empeña en desconocer su rango militar. Se ven entonces obligados a permanecer en el Havre, a la espera de una resolución de las autoridades francesas. No están legalmente presos, pero no pueden alejarse de la aduana ni de los edificios cercanos al puerto. 20 días después, les devuelven sus pasaportes y embarcan a Inglaterra, con prohibición de desembarcar en ningún otro punto de Francia. Llegan al puerto inglés de Southampton y se hospedan en el Hotel Star. En Londres se reencuentra con viejos amigos y enemigos. Alquila la casa del 12 New Road, frente al Regent Park. Es un barrio elegante, de fachadas que parecen mirar el enorme y bucólico parque. Merceditas queda internada en el Hampstead College, un recomendado pensionado para señoritas, al cuidado de la familia del comodoro Peter Heywood, un antiguo jefe naval inglés del Río de la Plata. En las reuniones con americanos, siempre el tema es el mismo: la política y las luchas en el continente. Se reencuentra una vez más con Carlos de Alvear. 10 años más joven que San Martín, habían llegado junto a otros militares criollos a Buenos Aires en 1812. Porque Hipólito Unanue, que estaba junto con él, que había sido su ministro en el Perú, dice: nos tuvimos que ir del gobierno del Perú porque no supimos dar palos a tiempo.
Y San Martín, corroborándolo, dice, sí, el palo se me cayó de la mano. Y el otro, Alvear, que como siempre sabemos tenía mucha inquina y mucha envidia contra San Martín, ¿no? Porque según él le había robado los laureles de la gloria que él tanto apetecía, habla irónicamente de esos términos. Así que en general se le cayó el palo. Tomás de Iriarte agrega, en un momento la discusión empezó a hacerse tan seria que creímos que algunos iban a levantarse con las cabezas rotas. En Alvear obraba un sentimiento de envidia por el nombre glorioso de su adversario. En San Martín tenía otro origen el encono que profesaba por Alvear. Era el conocimiento que de él tenía. Pero también llegan reconocimientos. En la ciudad de Banff, en las verdes praderas de Escocia, se encuentra con su viejo amigo James Duff, quien financió su viaje a Buenos Aires desde España en 1812. Ahora es Lord Fife, miembro del Parlamento británico. San Martín llega en tren como un anónimo turista y se aloja una semana en el castillo de Duff. Es tratado con honores, se anuncia su llegada en diarios locales y se lo nombra ciudadano honorario de la ciudad. Decide partir a Bélgica, donde vivirá 6 años con su hermano Justo Rufino y Merceditas. La ciudad cuenta con una rica actividad cultural. Hay varias salas de conciertos, teatros, bares, librerías, una decena de periódicos y un clima general de tolerancia y libertad. En cuanto a mí, solo le diré que paso por un verdadero cuáquero. Vivo en una pequeña casita de campo a 3 cuadras de la ciudad con mi hermano Justo. Ocupo mis mañanas en el jardín y mi taller de carpintería. Por las tardes salgo de paseo y ocupo las noches en la lectura de libros alegres y papeles públicos. He aquí mi vida. Con el único hermano con que San Martín se trató directamente después de su regreso a Europa fue justamente con Justo Rufino. Y retirado vivía en Francia. Y cuando supo que su hermano José residía en Bélgica, fue a vivir a Bélgica con él. Hasta que San Martín con su hija se trasladan a París en el año 1830. Justo Rufino murió poco después en Madrid. Los San Martín viven en el límite de la ciudad, en un barrio sin esplendor. La casa de la Rue de la Fiancée, 1422, da a un pequeño y estancado canal del que exhalan extraños vapores fríos. Lleva una vida austera, a menudo complicada por las partidas de dinero que no llegan desde América. Al viajar a Europa ha llevado fondos que él cree suficientes, fondos propios. Cuando llega a Europa, en ese momento se entera de que el gobierno del Perú va a contraer un empréstito con una financiera británica. Y como el interés que se ofrece es bueno, San Martín pone fondos. Desgraciadamente el Perú no cumple y por lo tanto la financiera no cumple con los que han puesto su dinero en el fondo financiero. Esto le crea una situación bastante difícil a San Martín. Lo barato del país y más que todo mi inclinación a vivir fuera de las grandes capitales me han decidido a esta elección. Para septiembre próximo traeré a Mercedes. Ella hace progresos tanto en el inglés como en la música y el dibujo. Yo no puedo resolverme en dejarla. No obstante, que la familia respetable que la cuida la ama como a hija propia. La lengua francesa se le revelaba, pero terminaba por plegarse al pensamiento. San Martín nos contaba, entre otras cosas, el paso de los Andes cuando fue a libertar Chile. Es, sin duda alguna,
uno de los hombres más completos que puedan encontrarse. Militar excelente, espíritu elevado, carácter firme, buen padre a la manera burguesa, hombre de fácil acceso y de un atractivo personal irresistible. Resulta inexplicable el reposo a que se ha condenado en pleno vigor de su edad y de su genio. Monsieur Baron, periodista, Bruselas, Bélgica, 1829. Se sabe que cuando estuvo solo iba a comer a un restaurante barato de Bruselas. Era un sindicato, como lo sabría ahora, donde él comía barato, y él dice que también ahí leía diarios. La vida era la de un ciudadano común, tratando de no demostrar su calidad militar, digamos, sus grados militares, tratando de pasar, casi diría, desapercibido. Pero San Martín no consigue pasar desapercibido. La logia masónica La Parfaite Amitié decide homenajearlo encargando al prestigioso escultor Henri Simon una serie de medallas, siendo la única imagen de San Martín de perfil que se conoce. Y a pesar de que detesta posar, el artista belga Joseph Navet pinta quizás el más hermoso retrato de San Martín. Viste ropas de civil y su actitud es distante, pero su legendaria mirada sigue intacta. Tiempo después, su imagen se multiplican los grabados que hace Jean-Baptiste Madou para incluirlo en la biografía que prepara el general inglés William Miller, quien comandó la última carga de granaderos en la decisiva batalla de Ayacucho. En realidad, buena parte de lo que podrían haber sido las memorias de San Martín están en las memorias de Guillermo Miller. Es una de las veces en que San Martín habla de lo que ocurrió en la famosa entrevista de Guayaquil. Y si hubiera Bolívar aceptado esa propuesta, seguramente la guerra se hubiera terminado en el año 22, 2 años y pico antes de cómo terminó en Ayacucho. Tendrá presente que a mi regreso de Guayaquil le dije la opinión que había formado del general Bolívar, es decir, una ligereza extrema, inconsecuencia en sus principios y una vanidad pueril. Pero nunca me ha merecido la de impostor, defecto no propio de un hombre constituido en su rango y elevación. Pero por otro lado, sabe que es, a diferencia de él, una persona que está dispuesta a allanar todas las dificultades, todos los obstáculos, utilizando el medio que sea. En uno de sus frecuentes viajes a Londres, durante una cena, se produce una violenta discusión con Bernardino Rivadavia, que pronto será presidente de los argentinos. Las palabras llegan hasta un lugar de no retorno. San Martín está dispuesto a batirse a duelo. Tanto Alvear como Rivadavia dificultaron el término correcto de la campaña libertadora, que pudo haber estado en sus manos y fue obstaculizado. Quisieron borrar su nombre. En los periódicos de la época rivadaviana se conmemora el cruce de los Andes, la batalla de Chacabuco, de Maipú, y no se lo menciona a San Martín. Sus amigos Paroissien y García del Río logran disuadirlo. Ya en el poder, Rivadavia disolverá el regimiento de granaderos. Finalmente, Bolívar logra la rendición de las últimas fuerzas españolas en el Callao, Perú. San Martín celebra el fin de la guerra, pero no puede dejar de preocuparse por el inminente conflicto de Argentina con el Brasil. La guerra, que Argentina ganará en los campos de batalla, luego la perderá en los desacertados acuerdos diplomáticos del presidente Rivadavia. Escribe en Bruselas las máximas para mi hija. Son 12 frases con consejos y reflexiones para la educación de Mercedes, que más tarde serán citadas una y otra vez por varias generaciones de argentinos. Humanizar el carácter y hacerlo sensible,
aún con los insectos que nos perjudican. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Inspirarle una gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarle sentimientos de indulgencia con todas las religiones. Dulzura con los criados, pobres y viejos. Que hable poco y preciso. Amor al aseo y desprecio al lujo. Inspirarle amor por la patria y la libertad. Escribe a sus amigos quejándose del espantoso invierno en Bruselas y a su confidente, Tomás Guido, desmintiendo risueñamente sus presuntos casamientos que insisten en adjudicarle con damas de la nobleza. San Martín es alto, grueso, bien hecho y de formas marcadas. Su rostro interesante, moreno y ojos negros, rasgados y penetrantes. Sus maneras son dignas, naturales, amistosas, sumamente francas y que disponen infinito a su favor. Su conversación es animada, fina e insinuante, como la de un hombre de mundo y de buen trato. Las amistades que contrae son sinceras y duraderas. Sus costumbres son sencillas, poco dispendiosas y sin ostentación, pero nobles y generosas. William Miller, brigadier inglés, Canterbury, Inglaterra, 1830. Se embarca en el puerto de Falmouth, rumbo a Buenos Aires. Bajo el nombre de José Matorras, llega al Río de la Plata un caluroso día de febrero. Su administrador, su cuñado Manuel Escalada, no le rendía las cuentas como correspondía, necesitaba tener otro apoderado y es en esa oportunidad que le da poderes para administrar sus bienes a su amigo de toda la vida, Goyo Gómez. Con la idea de que tiene la chacra de Mendoza, que está la propiedad de la hija en lo que era al lado del antiguo Cabildo, y algunos otros bienes, tratar de cobrar sueldos que se le adeudaban. Llega a la Argentina en el peor momento, ¿no es cierto? Pues en medio de la más cruda guerra civil. En Buenos Aires se ha producido un levantamiento cívico-militar. Militar porque son tropas dirigidas por Juan Lavalle, que habían vuelto de la guerra con el Brasil. Cívico porque detrás de este movimiento está la facción unitaria, el Partido Unitario. Lavalle había sido un capitán durante la campaña de los Andes, un capitán de San Martín. San Martín lo distinguía a Lavalle porque a veces lo invitaba a almorzar con él en la mesa, pero San Martín pensaba que Lavalle no tenía cabeza como para dirigir la provincia de Buenos Aires. Juan Lavalle, luego de destituir al gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, lo hace fusilar. Ambos fueron bravos soldados y parte del ejército de los Andes. San Martín se niega a pisar tierra argentina. Rechazando ofrecimientos, escribe: No perteneciendo ni debiendo pertenecer a ninguno de los dos partidos en cuestión, he resuelto pasar a Montevideo. Mi sable jamás se desenvainará en una guerra civil. Los federales, dirigidos por Estanislao López de Santa Fe, por Juan Manuel de Rosas, que comandaba la campaña de Buenos Aires, se disponen a resistir. Solamente se imponía el revanchismo y él no quería ser un artífice de ese revanchismo, no quería que se lo viera como el salvador, ¿no?, que condenara a la mitad de sus compatriotas al exilio, a las proscripciones, a la muerte, ¿no?, como en definitiva pasó en la etapa de Rosas. Después de viajar 2 meses, ni siquiera ha pisado tierra argentina. Solo le ha quedado reencontrarse con unos pocos fieles amigos y algunos de sus viejos soldados.
y entonces ahí logra abrazarse nuevamente con su amigo Guido en el 29, cuando está en plena guerra civil y por eso no baja. Se va a Montevideo. Llegan hasta allí dos enviados de Lavalle, Trolé y Geli, que le ofrecen que se haga cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero usted conocerá que en el estado de exaltación a que han llegado las pasiones, era absolutamente imposible reunir los partidos en cuestión sin que quede otro arbitrio que el exterminio de uno de ellos. También Paz, como antiguo subordinado de él, intenta hacer una gestión similar a la de Lavalle, pero que no tiene éxito, ¿no? Permítame usted, general, le haga una sola reflexión. En la situación que usted se halle, una sola víctima que pueda economizar a su país le servirá de consuelo, sea cual fuere el resultado de la contienda en que se halle usted empeñado. Decide volver a Europa, y sin saberlo, esta vez será para siempre. Y se despide con una carta final, San Martín, muy conmovedora y muy raro en él, en donde le confiesa que siente una gran opresión en el pecho y que no sabe, al punto de partir, ¿no? Y que no sabe a qué atribuirla. Seguramente sería el presentimiento de que no volvería a ver nunca más el suelo en el que había nacido y por el que había peleado. En el viaje de regreso hacia Londres desde Southampton, su carruaje vuelca y tiene una profunda herida en el brazo izquierdo. Igualmente decide regresar inmediatamente a Bruselas. Entretanto, Mercedes ha pintado un nuevo retrato que lo muestra llevando la bandera argentina. Lo conservará en su cuarto hasta el día de su muerte. Hace 3 meses que no he salido de mi habitación en razón de mi herida. Y en esta situación he llegado a apreciar lo que valen los consuelos que me ha proporcionado mi tierna hija. El amable carácter que despliega me hace esperar con fundamento que ella será una buena esposa y tierna madre. Ya repuesto, la vida en Bruselas le permite continuar con sus cabalgatas y paseos. San Martín es un hombre inquieto, es un viajero, le gusta ver, le gusta conocer. Hasta en uno de sus viajes, por ejemplo, conoce el campo de Waterloo. En esos campos, 15 años atrás, los ejércitos de Wellington y Napoleón se encontraron para decidir la suerte de Europa. Y con precisión minuciosa le explica a su amigo de correrías, el chileno Miguel de la Barra, cómo había sido la batalla. Escribe de la Barra: San Martín nos explicó de un modo tan claro la batalla. Nos dimos cuenta perfecta del primer ataque y victoria de Napoleón, y enseguida el cambio completo del plan por la aparición de Bléger. Regresamos al galope en una hermosa tarde de verano. Parecía que el recuerdo de sus victorias lo embargaba por completo. Cuando San Martín muere, su hija reúne toda la documentación de San Martín, todos los papeles, los escritos, cartas, en fin, todo lo que tenía se lo entrega a Mitre. Y entre esos papeles que había un libro de un chileno, de un historiador chileno, Albano se llamaba de apellido, y había dos libros, 2 volúmenes, ¿no es cierto?, sobre el mismo tema, sobre la batalla de Chacabuco. Mitre leyó uno de los libros, pero no notó que en el otro libro había acotaciones de puño y letra de San Martín. El general O'Higgins era bravo hasta el extremo, pero sus conocimientos militares eran nulos. Desde la cima de la cuesta de Chacabuco lo destiné a perseguir al enemigo con el batallón 8, con la orden expresa de no comprometer ninguna acción con el enemigo
hasta que la caballería que yo llevaba pasase el desfiladero de más de 1 legua. Entonces la decisión de O'Higgins es, antes de que llegaran las tropas de Soler, porque él tenía que esperar a las tropas de Soler, es que él se larga a atacar. Al poco tiempo ya oí que el fuego había comenzado. A la media hora llegué con 2 escuadrones de granaderos y vi con sorpresa que O'Higgins marchaba en columnas sobre los batallones y que estos lo habían rechazado dispersándole el batallón 8. Así que cuando San Martín ve que el segundo rechazo ya está provocando el desconcierto y el desbande de las tropas patriotas, es cuando él toma la decisión esa, atacar y de esa manera poder salvar la batalla de Chacabuco, ¿no? Tomó de manos del portaestandarte la bandera de los Andes y, animando con ella a la infantería, le ordenó atacar a la posición enemiga. A continuación, asumió el mando de los 3 escuadrones de granaderos a caballo, los formó en línea de batalla y, señalando con su famoso sable corvo el centro del ala izquierda enemiga, ordenó la carga, lanzándose él a la cabeza de aquellos centauros. No me quedó otro partido que el de atacar con la caballería la izquierda de la línea enemiga, la que fue destrozada, coincidiendo a este resultado el comandante Necochea, que al mismo tiempo atacó la retaguardia. Y firma San Martín. Los aires de una nueva revolución llegan a Bruselas. Los revolucionarios belgas ofrecen a San Martín el mando de las tropas rebeldes. Lo declina porque no quiere intervenir en algo que para él es absolutamente ajeno. Entonces le indica a un amigo masón viejo con militón de él en España, al general Van Halen, para que se haga cargo del mando de esa revolución. El ambiente de la ciudad es de una fuerte efervescencia. Y el cólera hace su aparición en Bruselas. La revolución que estalló en los Países Bajos me obligó a dejar mi residencia en Bruselas y conducir a mi hija a París, con el objeto de evitarle los peligros y temores que son consecuencia de una revolución y al mismo tiempo dar la última mano a su educación. En París ha terminado la revolución de las barricadas, que puso fin a la Restauración. La ciudad recobra la calma, llegando una época de paz. San Martín se instala con su hija Mercedes cerca del barrio de la Ópera. Su salud ha mejorado notablemente. Pero en Europa avanza la temible epidemia. Huyendo del cólera, se instalan en Montmorency, al norte de París. Mi hija fue atacada del modo más terrible. Yo caí enfermo 3 días después. Mercedes se repuso al mes, pero a mí me ha tenido al borde del sepulcro y me ha hecho sufrir innumerables padecimientos a lo largo de 7 meses. Y él cuenta que estuvo a punto de perecer y felizmente apareció por ahí Mariano Balcarce, que después sería su yerno, el novio de la hija, así que él los ayudó, los auxilió, porque de otra manera hubieran perecido. El cólera provocó una pandemia general en Europa a partir del año 1831 que provocó una mortandad bastante importante y sobre todo en la ciudad de París. Los carros de la muerte que pasaban llevando los restos de cuánta gente caía derribada por el temible flagelo. Tiempo después, Mercedes y Mariano se casan. La pareja parte hacia Buenos Aires en un largo viaje en el que arreglarán las finanzas de San Martín en Argentina. Traerán a su regreso, casi 2 años después, a Mercedes, la primera nieta. Es una época de soledad. San Martín se repone en las termas. En ese tiempo se acostumbraba tomar todos los años una temporada y él las tomaba a veces en Aix-la-Chapelle, una ciudad que está hoy en Alemania, que se llama Aachen, que era un lugar muy exquisito del gran mundo europeo. Iban princesas, príncipes, los reyes de Suecia iban a tomar baños ahí. De todas maneras, permanentemente seguían sus trastornos gástricos, porque él, hay que recordarlo, era muy amante del café, del mate, tomaba vino tinto
bastante carne y grasa, y eso parece ser que incidió en la evolución desfavorable para su trastorno gastrointestinal. San Martín era un poco, podríamos decir, siempre pendiente de su salud. Él, desde que estuvo en Tucumán, en 1813, ya decía que le quedaban 6 meses de vida, pero vivió 37 años más. Como se podría decir irónicamente que tenía una mala salud de hierro. Recibe frecuentes visitas de sus amigos chilenos. Concurren a recepciones, comparten festejos y noticias, y con la llegada de la primavera se suceden cabalgatas al castillo y bosques de Vincennes y hasta Montmorency, siempre con San Martín a la cabeza. Su amigo de la Barra opina que su carácter es severo y retraído en todas las manifestaciones públicas, pero lleno de naturalidad en el trato y de seductora simpatía con sus amigos. En realidad hay pocas menciones de San Martín con relación al sexo femenino. Hay algunas menciones porque habla de un matrimonio que fue a visitarlo, recomendado por don Tomás Guido, y que él habla muy bien del marido, dice, pero, dice, quien me ha resultado una delicia es su esposa, dice, con sus modales dulces como caramelos, y sus bellísimos y destructores ojos, ¿no? También habla en otra oportunidad, cuando se cruza por casualidad con la mujer de Lord Cochrane, su gran enemigo, y dice, sigue estando tan apetitosa como siempre. Se reencuentra en París con un viejo camarada del ejército español, Alejandro Aguado, ahora marqués de las Marismas. Es un acaudalado banquero, mecenas y protector de las artes. Todo un grupo de artistas, cantantes líricos, pintores, desde el músico español Fernando Sor hasta el célebre compositor de ópera Rossini, frecuentaban la siempre animada casa de Aguado, donde San Martín era un invitado permanente. Ahí almorzaba con periodistas, con escritores, con pintores. A veces estaba Honorato de Balzac. Los viernes tenían el palco Avancén, que era del dueño del teatro, del empresario de Aguado. Y a veces iban con Joaquín Rossini, que era el compositor más famoso de la época. Hacía muy poco tiempo que había estrenado Guillermo Tell. Iban a la ópera. Así que para San Martín la familia de Aguado fue un respaldo, diríamos un cálido respaldo familiar, y también fue un contacto con la sociedad artística y literaria de la época. Hay toda una leyenda con Aguado, eso de que Aguado había sido compañero de armas de San Martín. Es una suposición. En primer lugar, por la diferencia de edad, Aguado habría sido joven oficial, muy joven, cuando San Martín ya tenía antigüedad como capitán. Por otra parte, estuvieron en lugares distintos, y por otra parte, San Martín está del lado de los que combaten a Napoleón, y Aguado va a ser de los que apoyan a Napoleón, de los llamados afrancesados. Esto explica por qué después Aguado tiene que exiliarse, y estando en Francia llega a ser un gran banquero, y según parece, uno de sus colaboradores es Justo Rufino de San Martín. Y es Justo Rufino el que los acerca. San Martín comprará más adelante el departamento del primer piso del número 35 de la Rue Saint-Georges, en un barrio bohemio, pero elegante, a pocas cuadras de la casa de su amigo. La animada vida parisina pasa por su puerta.
Bueno, el barrio es un barrio muy importante para París porque es un barrio que tiene un equilibrio étnico y social muy regular. Quiere decir que hay de bourgeois, de gran bourgeois, de muchos artistas. Realmente una vida de barrio muy típica francesa, de parisiena, ¿no? Uno busca lo que yo podría llamar la fantasmografía, el lugar que deja el pasado, que es tan importante, es decir, estar como no estar, lo que no está es tan importante. Entonces, saber que San Martín vivió acá es evidente que no sé a qué nivel de vibración, y a qué nivel mi imaginación puede llegar a algún momento a decir, bueno, es que fue de aquí a allá. ¿Quién vino a verlo? ¿Quién tocó la puerta? Aguado es nombrado intendente de la comuna de Évry, a unos 25 kilómetros de París. Vive en un suntuoso palacio, curiosamente llamado Petit Bourg. Muy cerca de allí, del otro lado del Sena, San Martín compra Grand Bourg, una bella casa donde pasará largas temporadas y tal vez sus años más felices. Los domingos iban los artistas, los cantantes, los músicos a la casa de Aguado, y en muchos de esos domingos San Martín iba a pasar el día con los artistas. Y además en la casa de Aguado, ahí en Petit Bourg, a metros de la casa de San Martín, o a unas cuadras, a veces iba a pasar temporadas Joaquín Rossini. Fue la época feliz, la de Grand Bourg. Ya ahí estaba con su hija, con su yerno, con sus dos nietas, ocupado de los trabajos caseros. Se suceden paseos, cabalgatas y veladas animadas. Con la aparición de Aguado, San Martín inicia una etapa de su vida, tal vez más mundana, de mayor acercamiento al mundo y ambiente de las artes. Aún así, siempre está presente la idea de volver. Estoy dispuesto a regresar a mi patria, de la cual no exijo otra cosa, sino que se me deje vivir con tranquilidad los pocos días que me restan de vida. Es decir, que no se acuerden de mí para ningún mando político y no tomar jamás la menor parte en ningún género de disensiones, porque antes preferiría volverme a expatriar. Y entonces San Martín nunca ve el momento propicio para regresar. Es como que siempre amaga o tiene deseos de volver y nunca concreta ese deseo. Yo percibí que San Martín era un hombre más bien de pocos afectos, no era un hombre muy confiado en los demás. Él empieza a descubrir el contenido especial que tiene el afecto cuando está en Europa y siente los cuidados de Mercedes, ¿no? Y por supuesto después de sus nietas. Y ya sabemos que todos los personajes importantes que pasaban por Europa lo iban a visitar indefectiblemente. Fue un aficionado a las artes, es curioso, pero era un militar que le gustaba la literatura, le gustaba la música, le gustaba la pintura. Él mismo coloreaba, como él decía, litografías, pintaba sobre caballete, así que San Martín fue una personalidad también sensible al arte, que es un aspecto muy poco conocido, ¿no? La idea de regresar está siempre presente, aunque las noticias que llegan no son buenas. El país se halla dividido en dos bandos, unitarios y federales, que se combaten a muerte. Gobierna Juan Manuel de Rosas, que persigue a sus enemigos unitarios con la temible mazorca, una especie de policía que degüella a sus víctimas donde las encuentra. El otro bando no se queda atrás. Sin embargo, Rosas tiene el mayor reconocimiento hacia San Martín. Su salud ha mejorado mucho y desde Grand Bourg escribe: Hace 3 años vivo retirado en este desierto. Paso en mi pequeña casa de campo 8 o 9 meses del año. Toda mi distracción está reducida a mi pequeña familia, la que hace mi vejez muy feliz. Cultiva rosas y dalias, cuida de sus armas
y ha vuelto al viejo hábito de la carpintería. Es entonces cuando el rey Luis Felipe lo invita a la recepción anual de embajadores en el Palacio Real. En esa ocasión lo hace vistiendo su uniforme de gran protector del Perú, con todos sus aditamentos, con sus bandas, con decoraciones, etc. Y ahí, como corresponde también, hay un saludo y una breve conversación. El rey lo recibe en el Salón del Trono y le dice más allá del protocolo: «Tengo un vivísimo placer en estrechar la diestra de un hombre como vos. Me congratulo que seáis huésped de la Francia y que en este país encontréis el reposo después de tantos laureles». En la Universidad de París estudia abogacía Florencio Balcarce, un joven poeta hermano de Mariano. Está enfermo de tuberculosis. Para Florencio, el héroe San Martín que él conoce está muy alejado de guerras y victorias. Es alguien a quien ve jugando pacientemente con sus 2 nietas, o leyendo y escribiendo cartas a amigos lejanos. Con la visión de esas imágenes, escribe un poema llamado El cigarro, que se lo ha considerado como uno de los más emotivos y certeros retratos de San Martín. La fama en tierras lejanas me aclamó noble y bizarro, pero ya, ¿qué soy? Apenas la ceniza de un cigarro. Aún mi huella está grabada en la tumba de Pizarro, pero ¿qué es la gloria? Más que el humo de un cigarro. No habita la paz más casa que el rancho de paja y barro. Gozadla, que todo pasa, y el hombre como un cigarro. Florencio morirá al año siguiente en Buenos Aires, con solo 21 años de edad. En 1838, la muerte de un ciudadano francés en las cárceles de Rosas genera un serio incidente con el vicecónsul que ordena al almirante Leblanc el bloqueo del puerto de Buenos Aires. San Martín, de 60 años y cambiante salud, no duda un instante y le escribe a Rosas: Si usted me cree de alguna utilidad, me pondré en marcha de inmediato para servir a mi patria en la guerra contra Francia en cualquier clase que se me destine. Rosas le contesta nombrándolo embajador de la Confederación Argentina ante el Perú, pero San Martín, una vez más, rechaza cualquier tipo de cargo. Su preocupación por los efectos del bloqueo será constante. Aún así, mantiene sus reservas sobre el gobierno de Rosas. Yo no puedo aprobar la conducta del general Rosas cuando veo una persecución general contra los hombres más honrados de nuestro país. San Martín es un silencioso testigo de la llegada, en 1840, de los restos de Napoleón a París, que regresan del exilio de Santa Elena. Toda Francia vuelve a recibir a Napoleón como a un héroe. Los años del destierro se desvanecen en el instante en que el barco que trae su cuerpo arriba a París. El carruaje, tirado por 24 caballos, recorre el Arco de Triunfo y la Avenida de los Campos Elíseos para llegar finalmente a la imponente tumba de los inválidos. Tal vez sea que los países necesiten héroes, con sus aciertos y errores, para poder existir. En cualquier caso, Luis Felipe recibe el cuerpo en nombre de Francia. Es probable que San Martín haya intuido entonces, como una ironía más, parte de su destino. Al distanciamiento y olvido en vida, lo seguirá una eternidad de evanescente, inacible gloria. Napoléon. Or, Napoléon avait une différence de caractère fondamentale, c'est qu'il avait le même génie militaire, mais lui,
tenait à avoir le pouvoir et a fini par l'avoir. Alors ça, c'est ce qui fait que j'admire beaucoup le San Martín, c'est ses qualités humaines. Hein? Ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas... Hein, il n'a jamais voulu s'imposer, il a toujours voulu libérer son pays sans pour autant en bénéficier et en profiter. Ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que si Bonaparte a été intéressant en tant que stratège, et d'ailleurs le général San Martín a profité de son enseignement, Napoléon après est devenu un peu un dictateur, un tueur d'hommes, et alors là je n'accepte plus. Alors que le général San Martín a été tout à fait autre chose, et pour moi c'était un sage, un grand sage qui a su s'arrêter au bon moment pour garder sa gloire, puisque tout de même il a fait un gros travail là-bas. Il a prouvé qu'il était un bon administrateur, mais a su s'arrêter pour ne pas créer de différends sans doute. Et là, il y a un grand mystère tout de même. En 1842, Aguado invita a San Martín a compartir un viaje por España, pero las autoridades le permiten entrar a tierra española siempre y cuando en su pasaporte esté asentado que es un ciudadano común y no un general de la nación y ex colonia, no reconocida aún por España. San Martín encuentra esa limitación inadmisible. Entonces Aguado parte solo en un viaje que será el último. Comienzan los reconocimientos. El capitán francés Lafond de Lurcy publica su libro de viajes escribiendo sobre la campaña libertadora. También en Chile se han publicado en el diario El Mercurio una serie de notas acerca de él. He reivindicado en un aniversario de Chacabuco por un artículo que escribe Sarmiento, que firma un teniente de artillería y vuelve a recobrar importancia, digamos, la figura de San Martín. El gobierno chileno decide entonces enviar los sueldos adeudados a San Martín, donde quiera que se halle y mientras viva. En los caminos de España, Aguado halla la muerte. Su carruaje se bloquea en un camino montañoso. Él decide, desoyendo todo tipo de consejos, continuar a pie. Solo, a punto de perderse, agotado por el frío, la fatiga y la nieve, Aguado llega a Gijón luego de una interminable caminata. Allí muere de un ataque de apoplejía. Su entierro será en París. Los solemnes funerales se llevan a cabo en Nuestra Señora de Loreto, su parroquia, de la cual era benefactor. A la cabeza del cortejo que marcha hacia el cementerio de Père Lachaise va San Martín. Sobre la lápida de Aguado ha hecho grabar: no busquen entre los muertos al que vive. Ya habrá usted sabido sobre la muerte repentina de mi mejor amigo, el señor Aguado. Por su testamento me nombra no solo su primer albacea, sino también tutor y curador de sus hijos, en acuerdo con su madre. Otro entrañable amigo muere. Es Bernardo O'Higgins, general y expresidente de Chile. San Martín escribe a su viuda que siente un grito desgarrador del amigo que llora y que además la fatal noticia lo ha postrado en cama. El tren ya llega a Granburg. Escritores, poetas y políticos exiliados del gobierno de Rosas llegan hasta allí y son bien recibidos por San Martín. Entre ellos está Juan Bautista Alberdi, un abogado de 33 años opositor a Rosas, quien años después redactará la Constitución argentina. Yo lo esperaba más alto, y no es sino un poco más alto que los hombres de mediana estatura. Me ha parecido más bien delgado. Yo lo creía un indio, y no es más que un hombre de color moreno,
Yo creía que su aspecto y su porte debían tener algo de grave y solemne, pero lo hallé vivo y fácil en sus ademanes. Me llamó la atención su voz de metal, notablemente gruesa y varonil. Hombres, sucesos, escenas públicas y personales, todo lo recuerda con admirable exactitud. Sus ojos aún están llenos del fuego de la juventud. Juan Bautista Alberdi, París, Francia, 1843. En el Río de la Plata los conflictos empeoran. Inglaterra se alía con Francia e intentan con su flota navegar ríos argentinos. Se produce el combate naval de la Vuelta de Obligado, en el cual, si bien la poderosa flota extranjera sale airosa, el alto costo en armas y vidas es tal que en un futuro desistirán de la navegación. San Martín en esos momentos se encuentra recorriendo Italia. Lamentablemente llegó a Nápoles en momento de gran jolgorio, de manera que no le fue muy útil para su recuperación desde el punto de vista de la tranquilidad. Estaba de visita en Nápoles el zar de Rusia, de manera que dejó Nápoles y se fue a Roma, y ahí estuvo alojado en el Hotel de la Minerva. Escribe una extensa carta al ministro Jorge Dickson con su visión sobre el conflicto. Será publicada en periódicos de Londres y París, donde le indica que a Francia no le conviene mantenerse en esa posición agresiva para con Buenos Aires, y le explica por qué tácticamente no le conviene, porque sería imposible dominar Buenos Aires, porque Buenos Aires se convertiría en una especie de ratonera para los franceses. Yo no dudo que se apoderen de Buenos Aires, pero aún en ese caso, estoy convencido que no podrían sostenerse por mucho tiempo en la capital, si las dos potencias en cuestión, Francia e Inglaterra, quieren declarar la guerra. La Carta de San Martín, leída por el ministro de Relaciones Exteriores francés en la Asamblea Nacional, contribuyó a calmar ardores bélicos. Provocó polémicas y reacciones en círculos políticos de Europa, y sus argumentos contribuyeron a desalentar la invasión a Buenos Aires. La intervención de San Martín es decisiva para convencer a los ingleses de que por ese camino no van a prosperar, y a poner en tela de juicio esto en Francia. Porque San Martín siempre tuvo miedo a una posible recolonización de América. De manera que aun cuando no ocupaba cargos ni tenía poder, sí seguía manteniendo la lucidez necesaria para que su opinión tuviera valor en hechos fundamentales como este. Por segunda vez en su vida, Sarmiento se relaciona directamente con San Martín. Ha venido a dar una conferencia sobre él en el Instituto Histórico de Francia. Paseando por los jardines de Grambourg, trata de saber más acerca de la secreta reunión con Bolívar. Sarmiento recuerda que he pasado con él momentos sublimes que quedarán grabados en mi espíritu. Solos, un día entero, tocándole con cuidado ciertas cuerdas, hablando de Bolívar, lo he visto transfigurarse. Lo que lo caracterizaba por encima de todo es una constancia a toda prueba, que se erguía contra las dificultades y nunca se dejaba batir por ellas, por grandes que fuesen los peligros a que le hubiese arrojado su alma ardiente. Sarmiento dice, hay en este hombre una llaga profunda que oculta a la mirada de los demás, pero que es fácil de ver para el observador atento. Y es ese silencio que guarda San Martín, que está esperando hasta el final de su vida el reconocimiento de los 3 países que él contribuyó a libertar.
un anciano de elevada estatura, facciones prominentes y caracterizadas, mirar penetrante y vivo en despecho de los años. La residencia del general San Martín en Granbourg es un acto solemne en la historia de América del Sur. En cuanto a la situación en este viejo continente, la verdadera contienda que divide a su población es puramente social. Es, en una palabra, la del pobre, del proletariado, con el capitalista y con el rico. Cuando él era un oficial en España, él estuvo en Cádiz, y cuando se produce la invasión francesa, las turbas de Cádiz habían entrado a la gobernación de Cádiz y habían sacado al gobernador, al marqués de la Solana, lo habían linchado y lo ejecutaron. El propio San Martín está a riesgo de morir, porque lo confunden, dicen que se parecía bastante a Solano. Quizás es a partir de ese momento que San Mistín comienza a tener animadversión, esos momentos de confusión. Cuando se entera que puede ocurrir algo así, él se aleja. Enfermo y débil, se traslada con su pequeña familia a Boulogne-sur-Mer, al norte de Francia, con la intención de cruzar a Inglaterra en caso de ser necesario. El tren recientemente inaugurado une París con Boulogne en solo 8 horas. Alors là, on ne sait absolument pas comment, pourquoi il n'est pas parti, pourquoi il n'a pas continué le voyage, hein, et qu'il n'a pas pris le bateau pour partir en Angleterre. Il est resté à Boulogne. Et c'est là que, restant à Boulogne, et là aussi on n'a pas beaucoup de renseignements, connaissant les premiers mois de sa vie à Boulogne. La ciudad tiene un puerto con gran actividad. La zona antigua está rodeada por murallas. En su interior hay un castillo y edificios oficiales. También se está terminando de construir sobre las antiguas ruinas una imponente catedral. Las amplias playas son visitadas en verano por turistas franceses e ingleses que vienen a disfrutar de sus calmadas aguas. Pero el resto del año, la ciudad se vacía y tiene ese aire melancólico de las ciudades veraniegas fuera de temporada. Entre tanto, llega a su fin la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata. Esta satisfacción es tanto más completa cuanto que el honor no ha tenido nada que sufrir y, por el contrario, presenta a los nuevos estados americanos un modelo que seguir, y más cuando éste está apoyado en la justicia. Esta es la última carta que será escrita de mi mano. Atacado después de 3 años de cataratas, en el día apenas puedo ver lo que escribo. Sus míticos ojos negros han dejado de brillar. Se ha vuelto callado y solitario. Y justamente en esos momentos estaba en Francia un doctor llamado Jules Sichel, un excelente especialista. De manera que él fue llamado en consulta, se hicieron los preparativos, se realizó la operación, pero lamentablemente no dio ningún resultado. No podía leer, que eso fue lo que más lo trastornó, ni podía escribir, por supuesto. Rosas no lo sabe, pero San Martín ha dispuesto que su sable, que lo acompañó en la Guerra de la Independencia, le sea entregado en reconocimiento a su defensa del honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Desde los acantilados de la Tour de l'Or, en los días muy claros, se puede ver a lo lejos la costa inglesa. Un recuerdo seguramente cruza la mente de San Martín. Es nuevamente el de Napoleón. En otro tiempo, desde esos mismos acantilados, observa la flota desplegada sobre el mar a la espera de su orden, que nunca llegará, de invadir Inglaterra. La batalla de Trafalgar terminará con los sueños de Napoleón y con la vida de su rival, el almirante Nelson. San Martín y su pequeña familia viven en la casa de la Grande Rue 105, compartida con el abogado Adolphe Gérard. Encontrará en este hombre joven
un amigo y confidente que lo acompañará hasta el final. Pasarán innumerables horas conversando sobre América y las luchas por la liberación. Il était tout à fait incognito, personne ne savait qui c'était. Et il avait deux relations, donc maître Adolphe Gérard, qui l'hébergeait, et le docteur Jardon qui le soignait. José de San Martín era un apuesto anciano de alta estatura, a quien ni la edad, ni las fatigas, ni los dolores físicos han podido encorvar. Sus facciones eran expresivas y simpáticas, su instrucción de las más vastas. Él conocía y hablaba con igual facilidad el inglés, el francés y el italiano, y había leído todo lo que se puede leer. Adolphe Gérard, abogado, Boulogne-sur-Mer, 1849. Gérard fue un hombre muy destacado en Boulogne-sur-Mer. Además de abogado, era el bibliotecario del municipio y escribió, poco después de la muerte de Martín, un artículo en el diario L'Impartial de Boulogne, en donde hace una biografía muy interesante de San Martín, que solo pudo haber escrito en base a lo que el mismo San Martín le pudo haber contado. Suele ir de paseo con sus nietas hasta el castillo de la ciudad y de allí al jardín de las Tintilleries, pero su salud empeora. En julio de 1850 decide ir con su yerno, Mariano, a Enghien-les-Bains, una localidad al norte de París, en busca de una nueva cura termal. Nous savons, d'après les archives départementales, qu'il a donc trouvé que les eaux d'Enghien étaient bénéfiques pour lui, parce qu'il a donc fait des bains, tous les jours des bains sulfureux, et il s'en est senti très bien. Alors on guérit forcément les voies les voies respiratoires, évidemment, tout ce qui est pulmonaire également, ce qui va de pair, les poumons, et puis en même temps, on peut faire aussi des améliorations dans tout ce qui est oreille, pour les otites, pour toutes les maladies d'oreille, etc. Et après, du temps de San Martín, où les eaux étaient abondantes, on soignait beaucoup les rhumatismes. Ahí lo visitó Félix Frías, que era un miembro de la generación del 37, porque hubo varios miembros de la llamada generación del 37 que en su juventud lo visitaron y que incluso lo va a seguir después a Boulogne-sur-Mer y va a estar al día siguiente de la muerte de San Martín. En algunas conversaciones que tuve con él, pude observar, un mes antes de su muerte, que su inteligencia superior no había declinado. Vi en ella el sello de un buen sentimiento, que es para mí el signo de una cabeza bien organizada. Sus dolores aumentaron con insólita violencia. Sintiéndose muy atormentado y sin atreverse a quejarse en presencia de su hija, le dijo solo, con una apagada sonrisa: C'est l'orage qui mène au port. Félix Frías, escritor, Boulogne-sur-Mer, Francia, 1850. El día 13 de agosto despierta con fuertes dolores de estómago. Con el paso de las horas, el dolor cede. Los días siguientes transcurren con cierta calma. Luego de una noche intranquila, el 17 se despierta con una leve mejoría. Ha recobrado el ánimo y pide que le lean los diarios. Félix Frías, testigo de los hechos, escribe: Después de las 2 de la tarde, repentinamente el general, que había pasado al lecho de su hija, hizo un movimiento convulsivo, indicando al señor Balcarce, con palabras entrecortadas, que la alejara. Mercedes, es la fatiga de la muerte.
Luego apoya la cabeza en la almohada y muere, como si hubiese caído en el sueño más apacible. 2 días después, a las 6 de la mañana del 19, un pequeño y silencioso cortejo de 10 personas acompaña el cuerpo hasta la iglesia de San Nicolás, donde se reza un breve responso. En el interior de la iglesia, una placa recuerda al almirante Bruy, héroe francés. Bien sabía San Martín el destino de los 2 hijos del almirante. Ambos habían sido parte del ejército de los Andes y habían muerto por la libertad de América. Gracias a los oficios de Gerard, el abate Benoît Frenge autoriza que se depositen sus restos en una cripta subterránea de la imponente Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer. Acte 436, Rosée de Saint-Martin, l'an 1850. Al día siguiente se declara el deceso en el registro civil. Par devant nous sous-signés, adjoints délégués de la mairie de la ville de Boulogne, ont comparu François-Xavier Rosales. Adolphe Gerard escribe un extenso obituario relatando la vida entera de San Martín. Una de sus obras, un regimiento de 1500 granaderos a caballo, fue célebre. Este regimiento le dio a la guerra de la independencia 19 generales y centenares de oficiales. Tomó parte en 100 combates, cruzó las montañas más altas del mundo, ejecutó marchas forzadas dignas de los mejores soldados. Cuando él volvió a Buenos Aires, no quedaban de aquel regimiento más de 126 hombres. Por eso Gerard es parte de esas memorias no escritas de San Martín, lo cual se refleja en la nota necrológica que Gerard le dedica a San Martín, donde hay una serie de referencias que evidentemente Gerard las sabe porque San Martín se las ha dicho. Sus precisiones y conocimientos sobre la vida de San Martín son tantos que al día de hoy hacen pensar en archivos con notas y registros ocultos. Récemment, je suis tombé sur une lettre de son ami Félix Frias, du 29 août 1850. Frias écrit à un ami argentin, Maître Gérard, à la mort du général, Maître Gérard se mit immédiatement à la recherche de documents parmi les ouvrages de la bibliothèque municipale de Boulogne, dont il est le conservateur, afin de publier dès le 23 août, dans l'Impartial de Boulogne, un article nécrologique. Donc ça prouve que Gérard avait déjà mis des documents à la bibliothèque avant la mort du général. Or, le grand mystère, c'est mais où sont passés ces documents? Mercedes, Mariano y las 2 niñas dejan a los pocos días la ciudad. Ella quiere alejarse lo antes posible del lugar donde ha muerto su padre. Hasta hoy mi suerte había sido feliz, pero acabo de tener el primer y el mayor pesar que me podía mandar el cielo: la muerte de mi amado Tatita. El clima de Boulogne, tan frío, húmedo y poco adecuado a sus años, ha precipitado su enfermedad. Bajo otro cielo más benigno, estoy convencida de que mi cariño y mis cuidados hubieran prolongado una existencia que apreciaba más que la mía. El cariño de Mariano y las niñas me harán más llevadera esta pérdida irreparable. El tiempo, que todo lo calma, suavizará, yo lo espero, el profundo dolor que hoy siento. Mercedes San Martín, Boulogne-sur-Mer, agosto de 1850. Posiblemente nadie haya amado tanto a San Martín como su hija Mercedes. La parábola de los afectos había recorrido entre ellos una enorme distancia. Cuando San Martín la recoge de la casa de su abuela Tomasa, en Buenos Aires, casi no se conocen.
ella se queja y llora amargamente. Con los años, esa relación se transformará en la más afectuosa que puedan tener un padre y su hija. Mariano Balcarce continuará su extensa y fructífera carrera como diplomático. Compran un petit château en Brunoy, no lejos de Grambourg. En el cementerio local hacen construir una bóveda y 11 años después trasladan el triple féretro con el cuerpo intacto de San Martín. Allí lo espera su nieta Merceditas, que ha muerto muy joven, a los 25 años. Mercedes pinta entonces un último retrato de su padre, ya anciano. Pepa, su segunda nieta, se casará con Fernando Gutiérrez de Estrada, un diplomático mexicano. No tendrán descendencia. Al enviudar, se dedicará de lleno a la caridad. Fundará en Brunoy un asilo de ancianas que durante la Primera Guerra Mundial habrá de funcionar como hospital de sangre. Condecorada por el gobierno francés con la Legión de Honor, reconocida por su generosidad y entrega, dejará a su muerte en 1924 precisas instrucciones sobre el asilo que aún hoy lleva su nombre y en el cual se celebran misas periódicas en honor a su madre y su ilustre abuelo. En Buenos Aires, en tanto, ha llegado el momento de la reivindicación. Bartolomé Mitre ha publicado su monumental Historia de San Martín y la Emancipación Americana, relatando minuciosamente la campaña libertadora. Se construye un mausoleo en la Catedral de Buenos Aires. Pero recién en mayo de 1880, a bordo del Villarino, San Martín vuelve a la patria. Por tercera vez en su vida, Sarmiento, ya anciano, se vincula a San Martín. En el puerto de Buenos Aires recibe los restos en nombre de los argentinos. La razón principal para condenar a los grandes hombres es que la condenación de las grandes figuras absuelve y agranda a las pequeñas. La rehabilitación del nombre histórico de San Martín fue lenta, larga, como si de suyo se hiciera en la conciencia humana, sin argumentos, sin panegíricos, sin controversias. Las multitudes se agolpan y lo siguen los 3 días que dura el entierro. El cortejo, que a su paso se va cubriendo de flores, recorre las calles encabezado por un viejo jinete. Es el último granadero del ejército de los Andes. El destino final es la catedral. En los años siguientes se va acentuando el interés por la vida de San Martín. Con Mitre a la cabeza, se va gestando lo que algunos han llamado la construcción del héroe. Argentina es un país que recibe inmigrantes por oleadas. Ante la necesidad de crear una identidad nacional, la figura de San Martín pasa a brindar un último servicio a su país. Ahora sí es el héroe, aquel que todos los pueblos necesitan. Se organiza una colecta nacional y se compra la casa de Boulogne-sur-Mer, que habitara tan solo 2 años. Se construye un monumento en el Boulevard Sainte-Beuve, frente al mar, algo totalmente inusual para los estrictos cánones del urbanismo francés. Los jinetes americanos viajan entonces miles de millas para estar presentes en su inauguración. Traen sus mejores caballos y sus míticos uniformes. Algunos pocos han enfermado y 2 han muerto en el largo viaje. El monumento, obra de Henri Alloire, es inaugurado en octubre de 1909 con un imponente desfile de granaderos y soldados franceses. Unas 10.000 personas concurren a los actos.
Banquetes, desfiles, bailes, discursos en español y francés. Los diarios locales recorren la historia de San Martín, aquel anciano que a su vez no dejaba de recorrer la ciudad. Bajo los acantilados de la Tour de l'Ordre, la estatua de San Martín a caballo tiene el raro privilegio de ser una de las pocas que actualmente existen en la ciudad. Puede hablarse, al menos, de doble fortuna. Durante la Segunda Guerra Mundial, Boulogne-sur-Mer, un puerto estratégico, fue ocupado por tropas alemanas. La costa fue entonces ferozmente bombardeada por los aliados, demoliendo prácticamente todos los edificios costeros, salvo el monumento, que no fue alcanzado por aquel infierno de destrucción. Por otra parte, antes de replegarse, las tropas alemanas llevaron a cabo una acción de saqueo en busca de los ya preciados metales para sus exhaustas industrias. Pero entonces, el monumento tampoco fue tocado. Según algunos habitantes de Boulogne, los alemanes conocían la historia militar de San Martín y por eso lo respetaron. Según otra versión, no deseaban provocar una reacción adversa en el gobierno de Buenos Aires. El exilio de San Martín está cruzado por la melancólica idea del regreso, un regreso que jamás habrá de concretarse. En sus cartas a sus amigos, en sus charlas con compatriotas, en su pensamiento íntimo, está siempre la idea de volver. Distancia, nostalgia, lejanía. ¿Son acaso estos rasgos fundantes del alma de los argentinos? Tal vez San Martín, después de una vida de batallas, haya optado por vivir sus últimos años, largos 26 años, en una renovada vida civil junto a amigos, hija y nietas, en lugar de venir a América a encabezar la ingrata tarea de luchar contra aquellos que él mismo nombraba como mis hermanos. Seguramente habrá pensado muchas veces en el cambiante destino de Bolívar. Obtuvo toda la gloria que anhelaba, pero murió joven, casi en la miseria, traicionado y olvidado por sus contemporáneos. San Martín, en cambio, renunció a cargos, se alejó y sin proponérselo fue cada vez más recordado, como si fuese una acción más de una brillante y secreta estrategia. Logró que la distancia y cierto olvido hiciesen que su recuerdo se agigantara cada vez más. Y entonces, sus estatuas comenzaron a multiplicarse, mientras la historia se fue endureciendo como el metal que las compone. Esa historia lo nombra como el más grande de los argentinos, el gran capitán, el santo de la espada. Se lo llama también, acaso anhelando amparo y protección, el padre de la patria. Quizás la ausencia de San Martín sea una clave para entender nuestro porvenir. Alguien que, pudiendo tener todo el poder, se retira, que está lejos y añora regresar, pero que no regresa. El llamado padre de la patria, que finalmente se olvida de todo y de todos y deja en soledad a sus lejanos hijos. Militar, libertador, estadista, hombre político, fundador de estados, exiliado. Cargos, títulos, denominaciones. Sin embargo, la característica central de San Martín fue su decidida voluntad por luchar e imponer sus ideas pese a los inconmensurables obstáculos a enfrentar. Pensamientos, palabras, acciones. Seguramente, todas ellas son necesarias luces que se proyectan desde nuestro pasado cercano y llegan hasta hoy para iluminar este inquietante presente. Como en aquel entonces, es la idea de la patria lo que está en juego.
de esa patria que está por fundarse una vez más.